Ante la existencia de vacante de presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, es procedente proponer para que sea electo por el Pleno del Congreso del Estado como presidente municipal sustituto de Culiacán, Sinaloa, al ciudadano Juan de Dios Gámez Mendívil, en quien confluyen diversas manifestaciones favorables y distinguidos méritos a través de toda su trayectoria profesional para el efecto, por lo que se le considera suficientemente capacitado para la conducción del gobierno municipal de Culiacán. Ya es mucha corrupción, señor gobernador. Ya párele, ya está bueno. Todo tiene un límite. Vamos a esperar mañana qué pasa. Si algo pasa negativo, ya sabemos quién es responsable. No estén jugando con la política de la sociedad. No estén jugando con los sentimientos del pueblo. Ellos me eligieron a mí, no a su ahijado. Ya que cese la violencia política en mi contra y la persecución. Mi nombre es Noemí Rivera. Hoy sábado 23 de septiembre del 2023 viene la doctora Claudia Sheinbaum a Sinaloa, a Culiacán de nuevo, acompañada del gobernador Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez Mendívil, a lo cual Juan de Dios Gámez Mendívil está denunciado formalmente ante Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado. La Secretaría de Bienestar aquí en Sinaloa está liderada por delincuentes, abusadores sexuales, acosadores laborales, hostigadores laborales. Hoy 21 de diciembre del 2023, de nueva cuenta, estamos aquí en el Ayuntamiento de Culiacán haciéndole referencia al gobernador Rubén Rocha Moya y a su secretario de gobierno que sigue impune el caso de acoso sexual y de violencia de género por parte del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil. Cabe señalar que ya tenemos más de año y medio con la denuncia interpuesta ante Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado. Para poderle decir a Juan de Dios Gámez que sí hay denuncia, que el que vengas aquí a decir que no es cierto, que ya fuiste a la fiscalía, eso no implica que no haya víctima. Sí hay denuncia y lamento mucho porque hoy te haces acompañar de mujeres de tu familia que tengan que ver esto que está sucediendo. Es importante que el que se te mencione como acosador no es un tema de esta campaña política, es una denuncia que tienes desde el 2022 y es producto de tus acciones. Siguen presentándose hechos violentos, pero también siguen habiendo resultados en materia de detenciones, de aseguramientos, etcétera. Seguimos trabajando hasta que esto se erradique. Ténganlo muy presente, muy claro que nosotros no hacemos otra cosa en nuestra agenda de prioridades en este momento. La seguridad y la paz de las familias culiacanas es lo más importante. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Culiacán, en Sinaloa, Ecatepec, en el Estado de México, Uruapan, Michoacán, Tapachula, Chiapas y Ciudad Obregón, Sonora. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, después de un año de esta guerra a muerte que hay en Sinaloa entre los Guzmán y los Zambada, pues Sinaloa se convierte en la entidad con mayor violencia en el país, por ahí de 2,000 muertos, y sigue esta violencia. Por otro lado, es una obviedad que la capital, Culiacán, también se convierta en la percepción de sus habitantes en la ciudad más violenta del país. Es decir, dos entidades que gobierna Morena, pues ahora sí ya le arrebataron esta pues este mal primer lugar a Guanajuato y a otras entidades que habían estado en ese ranking del estado más violento y la ciudad más violenta. En estos momentos, la gente de Sinaloa pues se siente la más vulnerable en el país, Culiacán como epicentro de esa vulnerabilidad. Es obvio que ante todo esto, pues el gobierno de Juan de Dios Gámez Mendívil queda totalmente vacío. Es un personaje que, pues más allá de ser una mano derecha del gobernador, su ahijado, pues no tiene otra participación en lo que tiene que ver con el orden, con esta capacidad para poder llevar a buen puerto el barco que es Culiacán. Hoy vamos a hablar de ello
Para esto le presento a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza, Me da mucho gusto saludarlos. Abel Jacobo Miller, ¿Qué tal? Buenas tardes. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Pues como usted pudo observar y oír en el intro, Juan de Dios Gámez Mendívil es el ahijado del gobernador, ha trabajado con él, fue su asesor cuando él era senador, también fue quien encabezó los programas del bienestar por ahí del año 2022, también fue el diputado suplente del hoy secretario de gobierno, Feliciano Castro Melendres, es decir, Juan de Dios Gámez Mendívil es una pieza clave en todo este amaciato que tiene Rubén Rocha Moya en relación a hacerse del poder y pues llegó a la presidencia municipal de Culiacán tumbando literalmente con, digamos, la complicidad del Congreso a Estrada Ferreiro, Jesús Estrada Ferreiro, que también había hecho de las suyas, pero lo tumbaron, se quedó como presidente municipal suplente. Ahora fue ya en el 2024, en las elecciones del 2024, se convirtió en presidente municipal electo y tiene la posibilidad de, aparte de 3 años gobernar, buscar la reelección en el 2027. Esos son los antecedentes políticos de un hombre que está totalmente rebasado por todo lo que está pasando. Su discurso es un discurso mediocre, un discurso en el cual tropieza normalmente con las palabras porque no encuentra el piso en donde poder pararse y afianzarse ante todo el vendaval que tiene prácticamente de rodillas a la población en Culiacán. Ricardo, pues Jesús Gámez Mendívil, un personaje totalmente opaco en lo que tiene que ver con la administración, Juan de es Dios. una situación realmente lamentable lo que pasa en Culiacán. La percepción de los culichis es que Culiacán es la ciudad más violenta del país y casi 10 de 10 opinaron eso, 9 punto y feria fueron los que opinaron en esta encuesta que hizo el INEGI y eso es un claro mensaje de la política o la falta de ella de gobernabilidad que ha tenido Juan de Dios Gámez Mendívil, quien aparte, por lo que se ha destacado, es por estos señalamientos de acoso sexual que le han hecho de años atrás y que no ha podido sacudirse de esa imagen de violentador de mujeres, de acosador sexual y sobre todo de un protegido de Rubén Rocha Moya, Ricardo. Pues mira, es muy importante que hablemos de este tema porque estamos hablando de la capital del estado de Sinaloa y saber explicarle a la población quién nos está gobernando realmente en Culiacán, no solo en esta administración, sino que también con su carácter de alcalde sustituto llegó a ocupar ese cargo que creo yo que es el cargo más importante que pueda haber en Sinaloa, además del cargo de gobernador, porque en este momento el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, fíjate, cuenta con un escaso 18% de aprobación de la población. Entonces tendríamos que preguntarnos de dónde surgió este alcalde si el 80% de la población, el 80 y tanto por ciento, reprueba su desempeño. Y bien lo dijiste tú, Juan de Dios Gámez Mendívil era más famoso por sus escándalos sexuales que por ser el alcalde de la capital de Sinaloa. El ser alcalde de Culiacán es un enorme compromiso porque es el municipio más grande, es el municipio que mayor presupuesto público recibe
porque precisamente es la capital del estado de Sinaloa. Y yo creo que tanto Juan de Dios Gámez Mendívil como las personas al equipo que pertenece nos han demostrado que a ellos solamente les interesa el poder y el dinero. Solamente el municipio de Culiacán administra un presupuesto de 5,000 millones de pesos. O sea, es enorme el presupuesto que administra el presidente municipal de Culiacán. Y no lo hace como mandatario, no lo hace como un empleado del pueblo, porque la política se dice que los gobernantes los ponemos nosotros para que trabajen para nosotros, pero no es así. En cuanto llegan al poder y se voltean las cosas, se comprueba que en cuanto toman el poder como gobernadores, como alcaldes o como presidente de la República, ya luego son ellos los que mandan, ya no es el pueblo el que manda, son ellos los que mandan. Entonces, imagínense Culiacán con 5,000 millones de pesos en manos del alcalde, donde él es el que decide en qué se gasta, no es el cabildo, no son los regidores, no es el pueblo de Culiacán, no son los síndicos, los comisarios, las colonias, los organismos empresariales, no, es una sola persona la que decide en qué se gastan 5,000 millones de pesos al año. Entonces, yo en estos días que hablamos de que se iba a difundir este programa, estuve pensando mucho en él y me surgió por ahí una canción que habla de La Mafia Muere, se llama la canción. La cantan los Tigres del Norte, la canta un grupo norteño, donde habla, pues, hace 30 años, hablando de lo que era Culiacán. Entonces, esa canción de La Mafia Muere la traslado al tiempo actual y habla de los homicidios, de las desapariciones, de lo que es Culiacán actualmente. Es lo peor que hemos tenido. ¿Cómo es posible que hayamos convertido a una ciudad que prometía ser la ciudad del progreso, la ciudad del bienestar, el municipio del bienestar? La convertimos en la ciudad más insegura del país, la ciudad más violenta, y también en tener al peor presidente municipal de México, igualmente el gobernador. ¿Cómo llegamos en Sinaloa? Eso es lo que tenemos que reflexionar muy bien los sinaloenses. ¿Cómo llegamos en Sinaloa a tener al peor gobernador del país? ¿Y cómo llegamos los culichis a tener al peor presidente municipal de México? Es muy lamentable. Lo que dice Ricardo, Abel, bueno, pues entonces hay una ausencia de conciencia de parte de la ciudadanía en este, digamos, análisis que hace Ricardo, porque de toda esta violencia, donde más de 2,000 muertos, más de 3,000 desaparecidos, una cantidad increíble de autos robados y todo lo que se ha perdido en economía con negocios cerrados y gente que se ha tenido que ir de aquí, bueno, pues digamos que el 80-90% pues es aquí en Culiacán, es en la capital, es decir, la ciudad más vapuleada y en donde realmente está el epicentro de todo esto que está pasando, pues es Culiacán. Ante ello, el gobernador siempre sale con la narrativa esta de que estamos trabajando, de que la estrategia está dando resultados. Hay más de 11,000 miembros de Fuerzas Armadas aquí. No sé en dónde quepan tantos. Ahorita tú nos vas a decir este número, qué tan real es o qué tan ficticio. Y Juan de Dios Gámez Mendívil siempre aparece como una imagen media borrosa detrás del gobernador, detrás de la presidenta cuando viene y por supuesto, detrás de todo el cochinero que está pasando en la capital, acá en Sinaloa, Abel. Sí, el presidente municipal de Culiacán no es más que una figura decorativa, ¿no? Yo más bien lo veo como una oficialía de partes del gobernador, ¿no? No lo veo como alguien con una independencia para solucionar problemas, para encarar situaciones vaya, lo veo así como
pues alguien que realmente asumió su papel, ¿no? El de ser un total recomendado de parte del gobernador. Te lo digo porque en las situaciones más críticas que ha tenido Culiacán durante este culiacanazo, él ha brillado por su ausencia. O sea, el que da la cara es el gobernador, o Feliciano Castro como secretario de gobierno, o el secretario de seguridad. A final de cuentas, él es el último en dar la cara, ¿no? Y si lo vemos es para que esté anunciando que hay la inauguración de una canchita de fútbol en tal colonia, o sea, noticias totalmente irrelevantes. Ahorita el licenciado lanzó una pregunta muy interesante: ¿cómo hemos llegado los sinaloenses a tener a uno de los peores presidentes municipales de todo México, a un gobernador de los peores de todo México? Pues yo creo que esa apatía que tiene el sinaloense, ¿no? El de que como que ya bajó la guardia y dijo, pues no tenemos remedio, de todos modos al que se ponga es el mismo, etcétera. Yo creo que tenemos que volver a ser exigentes como ciudadanos, tenemos que volver a alzar la voz, tenemos que entender que este no es el camino, porque si seguimos por este camino, ellos ganaron, ¿no? O sea, así de sencillo, ganaron a la ciudadanía. Entonces, me da a mí una tristeza ver que incluso manejan ellos una información, si no falsa, por lo menos engañosa. Ahorita traen como un boletín que lanzó la Secretaría de Economía y la traen todos los medios, ¿verdad? En donde sacan una encuesta del INEGI, unos datos que saca el INEGI sobre que Sinaloa es la ciudad, perdón, Culiacán, Sinaloa, el estado, es el número 1 en cuanto a generación económica, o sea, en activación económica. O sea, de verdad sí creen que somos imbéciles, ¿eh? Porque ¿cómo va a ser posible que otra encuesta del INEGI en donde pone a Culiacán como una de las ciudades más inseguras, en donde nosotros 9 de cada 10 culichis se sienten inseguros, cómo es posible que tenga una reactivación económica? O sea, la verdad, sí me molesta a mí ese tipo de información porque la están cacareando en todos los medios, en todas las páginas de gobierno, etcétera. Y lo increíble es que veas tú comentarios a favor de la ciudadanía. Algunos son bots, algunos sí son personas reales, pero dices tú, ¿de verdad? Perdón, ¿de verdad? ¿En serio? Hay personas que todavía defienden estos números, este gobierno. Eso es lo más increíble, lo que tiene esa capacidad de Morena, ¿no? Eso sí, yo se lo admiro al Peje, ¿no? De que hizo un lavado de cerebro, cabrón, a la ciudadanía, que es increíble cómo se defiende al gobierno y a ese partido a pesar de las evidencias, los números, los resultados todos los días de inseguridad, de desabasto de medicamentos, de desempleo. O sea, ¿cómo? Yo no entiendo, la verdad. Esto es como para un análisis socioeconómico, ¿no? Ese tipo de por qué la sociedad todavía defiende estos resultados, ¿no? Es indudable, Aldo, que la ciudadanía pues, también forma parte del problema más que la solución. Hasta, digamos, en estos momentos, de repente se ha visto que ha tenido algún tipo de impulso, como aquella vez que se manifestó, pero fue, digamos, un esbozo de la fuerza de voluntad que se necesitaría como para enfrentar a un monstruo del tamaño y las dimensiones corruptas de lo que es Morena, pero lo que ahora vemos es una abierta campaña para postularse de cualquiera que tenga que ver con Morena, con los partidos satélites que están con ellos, quien sea, ahorita andan en plenas campañas para el gobierno para el gobierno del estado, para las presidencias municipales, anda desbocada la gente ante todos estos problemas que estamos señalando. Pareciera que al político no le interesa en lo absoluto qué piense y qué le pase al pueblo de Sinaloa y de Culiacán principalmente, Aldo.
Pues como siempre, como ha dicho el licenciado, el Partido del Bienestar está activado a todo lo que da, ¿no? Ahorita más que nunca Morena trae a toda la caballeriza porque pues traen bronca tras bronca a nivel nacional, ¿no? Ahí quiero hacer un recuento de un video que subió el gobernador en 2024, que incluso así como da esos comunicados a través de las redes sociales, anunciaba que Sinaloa, específicamente Culiacán, era una de las ciudades más seguras del país. En ese entonces, en abril de 2024, si esa encuesta salió en abril de 2024, se refería a enero, febrero y marzo del 2024. Ahí la percepción de inseguridad era de 39.3% en Culiacán. Ahorita estamos en un 90.8%, ¿no? O sea, como después de 15 meses la percepción de inseguridad en la capital sinaloense, pues ahora sí que 9 de cada 10 culichis tienen miedo, ¿no? Anda por ahí también un dato que a raíz de esta ineptitud en cuanto a garantizar la seguridad en Culiacán, se habla de entre 100,000 y 150,000 personas que han emigrado ya de Culiacán, ¿no? O sea, que ya han dejado la capital de Culiacán. ¿Por qué? Porque no se siente segura, porque pues a lo mejor tuvieron algún altercado por ahí y pues ya lo habíamos dicho, ya lo había dicho en algunas otras ocasiones de las mesas de análisis que estaban esperando a que terminara el ciclo escolar para emigrar a otros puntos del país, ¿no? También hay que recordar que los colegios privados también presentan un alrededor de un 15 a un 17% más o menos de baja de inscripción de personas. Pero pues también con estos personajes que no hacen absolutamente nada. El, Quiero también recordar que hace fue como 4 o 5 meses que por fin se animó el Ayuntamiento de Culiacán a hacer un cabildo abierto el ciudadano, este restaurantero Taniyama, que le dijo, que le hizo, vaya, después de 6 meses, hacen este cabildo abierto y, y que recuerdo que también dijo Juan de Dios Gámez Bendívil que el presupuesto que iban a usar para los festejos de Culiacán, que eran en septiembre del año pasado, lo iban a usar para ayudar a las empresas en general, ¿no? A los comercios y todo. 5,000 pesos le dieron y tan, ¿no? O sea, nada, nada que les sirviera realmente más que para salir a lo mejor de un problema en el momento. Y bueno, ahora ya hasta después de un año de que empezó este conflicto entre la entrega de Ismael El Mayo Zambada, pues no vemos a un presidente municipal, a un gobernador con ganas de cambiar esto, ¿no? Recuerdo, la verdad, porque me tocó vivir esas marchas, la de Alexander y Gael, a los culichis aguerridos, con ganas de destrozar todo. ¿Por qué? Porque se sintieron vulnerables. Pero, pues ahorita ya no vemos a una ciudadanía que quiera seguir haciendo eso. Las autoridades insisten en que la vida nocturna en Culiacán está mejorando, en absoluto. O sea, ya ahorita la gente, los comercios, los restaurantes cierran a las 10 de la noche porque pues ya más tarde ya nadie llega, ¿no? Entonces, creo que estos políticos, a nosotros como ciudadanos, nos ha faltado exigirles bastante porque creo que ese rozón que pegamos como ciudadanos en enero, pues se nos acabó el gas ahí a los ciudadanos en cuanto a manifestación. Ricardo, es un hecho que esto de la violencia, esto que está pasando en Sinaloa, en Culiacán, pues deja en claro y es una evidencia que, así como lo dijo López Obrador, que en su momento Sheinbaum cuando entró, pues todo esto empezó a raíz de que se llevaron a este señor Ismael El Mayo Zambada, aceptando de paso de que pues era quien gobernaba y quien ponía orden aquí en Sinaloa y en Culiacán. Esas fueron las palabras que ellos dijeron. En ese punto de ideas, pues entonces nos remitimos a lo que dijo el general en relación a que esto va a acabar hasta que los grupos criminales quieran que esto termine. Es decir, por más que nosotros
señalemos la incapacidad del gobierno, la poca voluntad política que tienen todos estos gobernantes, pues más allá está la colusión y todos estos compromisos que se tienen, que ahora pues los vemos que son ahora sí que insalvables para los gobiernos, tanto estatal como municipal, Ricardo. Mira, yo creo que a mí me parece importante señalar que esta crisis tan grave que estamos viviendo en Sinaloa fue un proceso que se fue dando yo lo veo desde 5 administraciones estatales, ¿no? Y creo que no tenemos por qué esperar a que transcurran otros 25 años para rescatar y reconstruir a Sinaloa. La situación en este momento es demasiado grave, en la que debemos de entender que esto, te repito, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso que, de acuerdo a lo que yo he vivido en Sinaloa, lo miré, que empezó a darse desde que llegó al gobierno en 1999 el exgobernador Juan S. Millán. Luego, la continuación del gobierno de él, que fue el gobierno de este gobernador, que en paz descanse, de Aguilar Padilla. Y luego, después de Aguilar Padilla, viene la simulación de que llegaba un gobierno nuevo, encabezado por Maloba, pero que era lo mismo, era la continuación del mismo gobierno que venía manteniendo esas relaciones por lo menos más discretas, secretas, ocultas, con los grupos fácticos, con los poderes fácticos de Sinaloa. Luego sale Maloba, llega Quirino y por lo menos mantenía el control, pero allí estaba dentro de las estructuras de gobierno, ya estaba el problema que estamos nosotros sufriendo ahorita, donde vino a explotar, donde vino a estallar esa crisis. El que no supo controlar ni resolver ese problema, pues fue el gobernador actual, Rubén Rocha Moya. Yo miraba cómo en algunos lugares donde el gobernador anterior a Juan Millán mantenían gobierno en todo el estado de Sinaloa, y aquellos que son de Costa Rica, del Dorado, del Salado, de muchas partes, me van a entender por qué en aquel tiempo del gobierno anterior a Millán teníamos agencia del Ministerio Público y policía judicial en aquel tiempo en Costa Rica, teníamos agencia del Ministerio Público en El Dorado, en Villa Juárez, pero llega el gobierno de Juan Millán y empiezan a desmantelar las estructuras de gobierno y le entregan el poder a los poderes fácticos. Ya no era necesario tener ministerios públicos, policías, porque ya eran los poderes fácticos, la delincuencia organizada, la que se encargaba de mantener el control en todas esas zonas. Y se fue apoderando de la ciudad, de manera que ahorita Sinaloa viene siendo como un cuerpo con cáncer total, como dicen los médicos, ¿no? Con metástasis en todo el cuerpo. Y eso es lo que está dificultando a las autoridades federales y de todos los niveles de gobierno el encontrar la solución, porque ellos son parte del problema, pues. Para poder buscar la solución aquí en Sinaloa, pues tendrían que quitar a los gobernantes que tenemos, porque ellos son los que hicieron las complicidades con esos poderes fácticos, y que estando en el poder ellos todavía, pues es muy difícil resolver el problema. Es como cuando dicen que cómo van a investigar bueno, hablemos de un gobernador, ¿cómo lo van a investigar si él es gobernador y es el que maneja la Fiscalía General del Estado? ¿Y cómo van a investigar al expresidente López Obrador si es el que controla la Fiscalía General de la República? Entonces, realmente ahorita lo que se requiere es un cambio de régimen de gobierno. Tiene que haber una limpia total de las personas que vinieron a destruir este país y que iniciemos una reconstrucción, que no caigamos en la apatía, como dice Abel, que no caigamos en la apatía, en la indiferencia de creer que nada va a cambiar, que todos son igual. No, 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 no todos somos igual. Entonces, nada más imagínense, ¿no? De que en la elección del 2024, fueron 40 millones de mexicanos que no creyeron en ningún político y no votaron. Bueno, pues de esos 40 millones saquemos a los mejores y renovemos esta sociedad
que nos está destruyendo cada día. Muchos no nos vamos de Sinaloa porque no tenemos dinero para irnos, no tenemos la manera, los que han podido hacerlo ya lo hicieron, pero los que estamos en Sinaloa tenemos esa gran responsabilidad de rescatar y de reconstruir a Sinaloa, de convertirlo en un estado libre de violencia, Bernardino. Dice algo, yo creo que crucial, Ricardo, esta colusión que ha habido. Estamos hablando del secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez. Bermúdez Requena, que anda prófugo, y el gobernador de ese entonces, pues es Adán Augusto López, quien ahora es senador, y todo el país está, pues ahora sí que envuelto en esa noticia. Pero aquí Chuy Toño gobernó durante muchísimo tiempo y absolutamente a nadie se le hizo difícil de entender el por qué Chuy Toño era quien movía la seguridad. Incluso Maloba lo dijo, que no era con blancas palomitas en este aspecto. Pero más allá de eso está la colusión que dice, y Ricardo Ravelo el fin de semana anunció que hay un nuevo libro que va a sacar pues en 1 o 2 meses, principalmente en la fila allá en Guadalajara, en donde, según Ricardo Ravelo, existen unos audios en donde estaría demostrado que el gobernador de este estado, Rubén Rocha Moya, tuvo un papel importantísimo en en estos actos que se produjeron en Huertos del Pedregal el año pasado, y creo que eso pues es algo que, por más que se quieran mover para donde se quieran mover, bueno, pues ahí está esta mecha que ya fue encendida y que parece que tiene tiempo preciso para estallar, Abel. Bueno, que hemos sido testigos de ya un sexenio de Morena y lleva un año ya este segundo sexenio de ellos, en donde hemos notado, y esto es un hecho, no es un cuento, hemos notado que Morena se convirtió en un nido de delincuentes, ¿no? Lo peorcito de otros partidos lo recibieron con los brazos abiertos ahí, los hicieron diputados, senadores, gobernadores, embajadores, ¿no? Más los propios delincuentes que ellos traen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos esperar que se combata la corrupción, que se combata la delincuencia si los delincuentes están en el gobierno? Eso es un hecho. Mencionaste al secretario de Seguridad de Tabasco cuando estaba de gobernador Adán Augusto, que obviamente sí, no es creíble que Adán Augusto no supiera en qué andaba su secretario de Seguridad Pública, y súmale también un general que estaba ahí, incluso que era el coordinador de la Guardia Nacional en Colima también. Ahorita lo acaban de apresar por sus vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación y la Barredora. Entonces, ese es fíjate, tenemos 3 sexenios con los militares en las calles. López Obrador fue un crítico muy duro en su campaña por tener al ejército en las calles. Y sin embargo, él no solo lo mantuvo, sino que les dio mucho más poder. Estamos cayendo en un riesgo muy grande al tener a los militares en la calle, a la única institución que todavía los mexicanos le tenemos algo de respeto, ¿verdad? Por su incorruptibilidad, según, etcétera, es al ejército, precisamente. Entonces, tenerlos tanto tiempo en la calle, estamos corriendo el riesgo de que ellos también los corrompan, porque sí se corrompen. Entonces, la última institución que teníamos nosotros de verla con algo de autoridad o una institución increíble está en un gran riesgo de convertirse en lo que tanto se criticaba de otros sexenios, en de tener autoridades totalmente corruptas y coludidas. Ese es el riesgo de tener a los militares en la calle, y está sucediendo. Es cuestión de tiempo para que caiga pues toda esta verdad sobre los gobernantes aquí en Sinaloa, Aldo. Pues pareciera que sí, pero con las autoridades de su lado, pues no. Ya vimos cómo fue el montaje de la gasolinera del asesinato del maestro Cuen, ¿no? O sea, y por ahí andaba circulando una foto de Sara Bruna
jugando bingo en la primavera, ¿no? Entonces, la impunidad aquí en México y en Sinaloa es del 99%, si acaso. Digo, yo le diré, pondría un 100% porque 99 se me hace un poco exagerado, pero el 100% casi todo se queda impune. Y para terminar, porque se nos acaba el tiempo, aquí en Culiacán nos hace falta otra manifestación como las de enero. Y creo que ya aquí ya va más por la cuestión también de que, bueno, mucha gente, como lo comenté, ya se fue, ¿no? Pero también existe gente que está aquí que la está sufriendo, ¿no? Hay mucha gente que el otro día estaba viendo por ahí que la Canaco dijo que más o menos el 30-40% de los locales del centro están cerrados y muchos de ellos se fueron a la informalidad. Pues claro que se van a ir a la informalidad porque no tienen el solvente necesario pues para mantener nóminas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que está una bomba en el tic-tac en los segundos finales y con todas estas cosas que pueden sacar en este libro que mencionaste, Bernardino, pues a ver cómo reacciona también la sociedad, ¿no? Estamos llegando al final de este programa. Es un hecho que de haber lo que dice Ricardo Ravelo que tienen en su poder, de haber audios que confirmen o nieguen lo que se dice, tanto políticos como autoridades, y sobre todo lo que en la conciencia del sinaloense, del culichi, hay como verdad absoluta, pues yo creo que ahí sí ya no tiene la sociedad para dónde voltearse. O lo aceptamos como es, o somos parte todos de este gran problema que ha sido el darle la espalda a nosotros mismos en la historia y sobre todo en apoyar como gran premio, pues el dinero, a ese valor que le damos al dinero que pues ahora nos tiene de rodillas ante esta violencia que estamos viviendo acá en Sinaloa. Cuídese, quiere una mesa donde hablemos con la verdad, es la mesa de análisis de Primera Noticia. Atrévase a pensar, nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.